Bienvenidos al curso de Análisis Matemático 2, una de las asignaturas del Departamento de Materias Básicas de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. En esta oportunidad les voy a presentar el capítulo número 3, correspondientes a máximos y mínimos. Vamos a comenzar nuestro estudio analizando la fórmula de Taylor, inicialmente para una variable y luego para dos variables. Veamos entonces lo siguiente. Recordemos que lo que pretendemos hacer con la fórmula de Taylor consiste en lograr la aproximación mediante un polinomio a una determinada función. Entonces, antes de comenzar con la serie de Taylor para dos variables independientes, vamos a trabajar en recordar cómo era la serie de Taylor para una función de una sola variable independiente del tipo y igual a f de x, donde, al igual que lo hacemos siempre, x corresponde a la variable independiente y es la variable dependiente. Buscamos entonces aproximar mediante una función o una fórmula, una ecuación del tipo y igual a p de x, donde p representa el polinomio de Taylor. Veamos entonces la siguiente gráfica. Sobre la derecha se representa eje X e Y, un sistema de coordenadas cartesianas ortogonal, donde se ha identificado en color azul un polinomio P sub n de x, es decir, un polinomio que tiene n sumandos y que va a estar tratando de aproximarse a una línea roja que corresponde a la función y igual a f de x. Tendremos entonces que podremos aproximar a la función f de x mediante la suma de este polinomio más una pequeña diferencia que va a existir en nuestra aproximación, que generalmente se lo denomina término complementario, residuo o también en algunas oportunidades resto. Noten en esta gráfica entonces que estamos analizando algunas condiciones particulares. Por ejemplo, para el punto x sub 0 que se presenta en la gráfica, existe una correspondencia entre el polinomio y la función, es decir, tanto el polinomio como la función adquieren el mismo valor para x sub 0. Luego, cuando incrementamos una cantidad delta x y pasamos a una posición, cualquiera, x, existe una diferencia entre el polinomio y la función. De esta manera, esa diferencia se caracteriza mediante el residuo. Y es aquí donde podemos ver gráficamente que la función f de x completa se puede formar por la adición de el polinomio p de x y el polinomio correspondiente a r de x, que sería el residuo. Decimos entonces que en la coordenada x sub 0, el polinomio y la función van a poseer el mismo valor y también que van a poseer el mismo valor de la derivada evaluada en el punto, tanto para el polinomio como para la función. De esta manera, se puede escribir una aproximación de la siguiente manera. La función f va a ser la función f evaluada en x sub 0, más, ahora corresponde todos los términos de la fórmula de Taylor. Yo les voy a pedir en esta instancia que ustedes repasen la fórmula de Taylor correspondiente a una variable estudiada en Análisis Matemático 1. Pero para traer algo a la memoria, vamos a plantear lo siguiente. El polinomio de Taylor estaba escrito como el coeficiente del término independiente, generalmente llamado p sub 0, más p sub 1 multiplicado por el factor x menos x sub 1, siendo x sub 1 la raíz del polinomio, una de las raíces del polinomio, más p sub 2, otro de los coeficientes, por x menos x sub 2, elevado al cuadrado. Y así sucesivamente hasta llegar al orden n. Como nosotros sabemos que la función evaluada en el punto es igual al polinomio evaluado en dicha coordenada, la función evaluada en x sub 0 es igual al coeficiente p sub 0. Para obtener el coeficiente
P sub 1 que acompaña el factor x menos x1, lo que necesitamos hacer es derivar al polinomio y ahí vamos a obtener el coeficiente. Cuando seguimos haciendo esto para cada uno de los términos, habremos completado la fórmula de Taylor, que es la que aquí se presenta. Y se las leo. Dice, la función f de x va a ser la función valuada en x0, claro, producto de que vemos que el polinomio en ese punto tiene intersección, más, ahora se suman las componentes de cada una de las derivadas de orden superior. Es decir, x menos x sub 0, que corresponde a la raíz en ese punto. Fíjense que x sub 0 es el punto en donde el polinomio y la función se hacen iguales, multiplicada por la primer derivada en el punto x sub 0. Es decir, estamos diciendo que la pendiente de la recta tangente al polinomio y a la función son las mismas para la coordenada x sub 0, más, y ahora entramos con las derivadas de orden superior. La derivada segunda, valuada en x sub 0, multiplicada por x menos x sub 0 al cuadrado sobre 2 factorial. Recuerden que en los términos de factorial, un 2 factorial es 1 por 2, 2. Si fuera 3 factorial sería 1 por 2 por 3. Y así sucesivamente hasta llegar al orden n. Esta entonces es la fórmula de Taylor para una aproximación de un polinomio a una función en una sola variable. La fórmula de Taylor puede escribirse en una forma compacta, producto que hay una secuencia preestablecida y un orden en las sumatorias. De esta forma lo que vamos a evitar es que nuestra ecuación quede ocupando tanto espacio, que sea tan larga, con tanta complejidad. Si bien es necesario entender la simbología de esta escritura compacta. Se presenta aquí entonces cómo es posible escribir la función de Taylor, la fórmula de Taylor en relación a una sumatoria. Vean que la sumatoria va desde i igual a 0, y es un contador, hasta n, hasta un número que está predefinido. Por ejemplo, podría ser un 3. Luego tenemos dentro del signo de sumatoria los términos que se deben ir sumando. Es decir, i factorial será 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial y así sucesivamente. En el numerador tendremos x menos x sub 0 elevado a la potencia i. Vean que i puede ser 1, 2, 3 en el caso que estamos analizando. Luego aparece la función con el orden de derivación vinculado con el coeficiente i. Entonces, si estamos en x menos x sub 0 elevado a la potencia 1, la función estará derivada una vez y evaluada en x sub 0. Cuando se termine esa sumatoria, se le agrega al final el término complementario o el error de esta aproximación, r sub n. Bueno, r sub n nosotros lo vamos a tratar de escribir de manera similar a lo que tenemos escrito cada uno de los términos de la fórmula de Taylor. Entonces, de esta manera, fíjense que aparece el mismo factor x menos x sub 0, donde x sub 0 corresponde a una de las raíces del polinomio. Y va a estar elevado a una potencia una vez mayor que lo que veníamos contando, entonces va a ser n más 1. En el denominador también va a ser n más 1 factorial. El orden de derivación de la función será f en n más 1. Y ahora fíjense que aparece aquí una evaluación de esta función correspondiente al término complementario, que es epsilon. Epsilon es un valor comprendido en el segmento entre x sub 0 y el valor x en el cual estamos tratando de establecer el error. Mientras más pequeño sea el segmento entre x sub 0 y x, más pequeño será el error. Ustedes a eso lo pueden ver en la gráfica. Vean, si x es igual a x sub 0, la función es igual que el polinomio y por lo tanto no tenemos error. El error se produce a medida que nos alejamos desde x sub 0, es decir, a medida que incrementamos la x. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en esta situación es considerar un punto intermedio entre x y x sub 0 que le vamos a denominar epsilon.
Y este nos va a dar la magnitud de la pendiente de la recta tangente en este punto intermedio a este segmento. ¿Me siguen? Entonces epsilon, la coordenada epsilon va a ser, vean en la parte inferior está escrita la ecuación, igual a x sub 0, es decir, sobre el eje horizontal, que es un eje de números ordenados, tendremos desde la posición de x sub 0, tenemos que crecer un poquito más, pero no pasarnos de x. Entonces, el intervalo entre x y x sub 0 lo establecemos como x menos x sub 0. Y resulta que el epsilon es un porcentaje de ese segmento. Podrá ser el 50% y estará a la mitad. Podrá ser el 20% y estará en 0,2 veces el segmento. ¿Me siguen? Entonces, ese número que yo les estoy diciendo 0,2, 0,5, 0,7 es un valor tita. Tita multiplicado por el segmento más la coordenada en x sub 0 es lo que nos va a permitir establecer este punto intermedio que vamos a denominar epsilon. Y por lo tanto, tita estará comprendido entre 0 y 1. Si tita fuera igual a 0, entonces estaremos parados en x sub 0. Si tita fuera 1, estaríamos parados en x. Nosotros queremos que esté entre medio, por eso tita será mayor que 0, pero menor a 1. Piensen en lo positivo de tener la presentación y el audio de lo que yo les estoy tratando de explicar. Si estuviéramos en una clase tradicional, lo explicaría una vez, alguien no la entiende, bueno, lo explicamos de vuelta, alguien no la entiende, lo volvemos a explicar, pero esto no ocurre más de 2 o 3 veces. Entonces, si yo no logré entenderlo con esas 2 o 3 veces de explicación, bueno, se me pasó, no lo pude comprender. Acá ustedes tienen la posibilidad de rebobinar y volver a escuchar, rebobinar y volver a escuchar. Usen una hoja de apoyo en donde ustedes puedan ir escribiendo tal vez lo que yo les voy comentando, identificando sobre el papel sobre qué segmento estamos hablando, cuál es la parte de la ecuación a la cual les estoy brindando información. De esa manera, estos videos que duran media hora, 40 minutos, una hora, a ustedes seguramente les va a llevar más tiempo repasarlo y estudiarlo. No obstante, poseen esta ventaja, que lo pueden escuchar tantas veces como sea necesario hasta que ustedes logren comprenderlo. Y les destaco algo más. Normalmente uno de las cosas no las entiende en la primera. La tiene que ver, la tiene que volver a escuchar y lleva un tiempo de procesamiento. Hasta que finalmente ocurre lo que algunos dicen, se me prende la lamparita. Es como que de golpe me doy cuenta qué pasó. Es porque se pudieron establecer las conexiones necesarias para entender cómo es el problema. O algunos dicen, me cayó la ficha, ahora la entendí. Bueno, ustedes lo van a tener que ver tantas veces como sea necesario hasta que finalmente les caiga la ficha. Y ahí avanzan a la ecuación que les sigue. Continuemos entonces con la placa número 4. Aquí tenemos escrita la serie de Taylor en la forma del polinomio completo, ¿cierto? La función con cada uno de los términos que hemos podido obtener a partir del polinomio, donde hemos igualado las derivadas con las constantes del polinomio. Pero bueno, hubo un autor, un matemático, que se le ocurre decir, si en lugar de tomar cualquier valor de x sub 0, tomo aquel que está vinculado con el origen, es decir, hago que la función y el polinomio se corten para x igual a 0, entonces voy a tener una simplificación en esta ecuación, porque muchos de estos términos tal vez se anulen. Bueno, esto es lo que se conoce como fórmula de Maclaurin. Es donde nosotros vamos a evaluar al punto x sub 0 en la coordenada de x igual a 0. Aquí se presenta la fórmula en este recuadro color celeste, en donde dice f de x va a ser igual a la función valuada en 0 más x sobre 1 factorial, la primera derivada de la función valuada en x sub 0, que x sub 0 es 0, ¿cierto? Más x al cuadrado sobre 2 factorial por la función derivada dos veces, valuada en 0, más, en general más, al valor del orden n, ¿ven?
x elevado a la n sobre n factorial por la función derivada en el orden n, valuada en 0, más lo que corresponde al residuo. Noten que en estas expresiones hemos anulado en cada uno de los miembros que se están sumando el término de x sub 0, porque teníamos, por ejemplo, x menos x sub 0, x menos x sub 0 al cuadrado, x menos x sub 0 elevado a la n. Pero como x sub 0 es nulo, bueno, toda esa parte la eliminamos y solamente nos queda el término de x, x al cuadrado, x al cubo y así sucesivamente hasta x a la n. También puede escribirse en su forma compacta, tal como se presenta en la ecuación en la parte inferior. Vean entonces, yo se las leo a las ecuaciones porque uno tiene que, no es simplemente ver lo que hay ahí y nada más, sino que tenemos que tratar de interpretar qué nos está diciendo la ecuación, qué está tratando de representar. Y aquí, vean entonces, la f de x, es la misma que tenía arriba, va a ser igual a la sumatoria entre i igual a 0 hasta n. Claro, está bien, porque tenemos, si se fijan, 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial y así sucesivamente. Por lo tanto, corresponde en el denominador de esta ecuación i factorial. Luego nos dice x elevado a la i. Cuando i vale 0, x elevado a la 0, 0. Si se fijan en la ecuación que tenemos en celeste, ahí no tenemos x en el primer término. Claro, porque es 1, x a la 0, 1. ¿Ven? Luego, imaginen que i vale 2. En el denominador, donde dice i factorial, va a ser 2 factorial. Estamos analizando el segundo término. Fíjense en la ecuación que está próxima arriba. ¿Ven? Ahí está el 2 factorial. X elevado al cuadrado. Lo tenemos en la fórmula en celeste. Por f, la función, derivada de la cantidad de veces en la que está nuestro contador, que en este caso es 2. ¿Ven? F derivada 2 veces. Valuada en x sub 0. De esta forma tendríamos muchos términos que se están sumando, tantos como yo defina n, porque esto empieza en i igual a 0, i igual a 1, 2, 3, ¿y hasta cuándo? Hasta que llegamos al orden n. Entonces, si n vale 3, tendremos i igual a 0, i1, i2, i3, y ahí terminó nuestra sumatoria. Bueno, en el término del error también tenemos una situación similar. Fíjense que en este caso solamente va a estar asociado con n más 1. Producto que hemos dicho que íbamos a mantener la misma estructura que tenemos para el resto de los miembros, pero le íbamos a incrementar un orden más. Y ese iba a ser el valor de nuestro error. Analicemos entonces qué ocurre con la fórmula de Taylor para una función que tiene dos variables independientes. Es del tipo z igual a f de xy, como decimos siempre, continuo y derivable en el entorno de análisis, en donde identificaremos sobre el plano xy dos puntos, uno que corresponde al punto p sub 0 y otro al punto p. P sub 0 posee coordenada x sub 0 e y sub 0, tal como se muestra en la gráfica que tenemos sobre la derecha. El punto P se va a obtener a través de un incremento en x, un delta x, y luego un incremento en y, delta y. De esta manera pasaremos desde el punto P sub 0 a través de un segmento delta S hasta el punto P. Para poder escribir la fórmula de Taylor, lo que vamos a hacer es considerar que una de las variables permanece constante, valga la pequeña inconsistencia. Vamos a decir que la variable x la vamos a dejar constante y solamente vamos a variar y. Luego vamos a incorporar una restricción adicional y vamos a considerar que vamos a tomar hasta el orden 2 de derivación para no hacerlo tan complejo, tan extenso y tan largo el análisis. Entonces tendremos hasta la segunda derivada. La tercera derivada corresponderá al término complementario o el término del error. Y por lo tanto vamos a escribir haciendo una analogía respecto a la ecuación que obtuvimos para una función de una variable. Si x permanece constante,
donde vamos a cambiar, entonces donde vamos a tener que evaluar la función y sus derivadas sucesivas, corresponde a la variable y por lo tanto será la coordenada y sub 0 la que estaremos modificando. Vean entonces que tendremos f de xy, es lo que está remarcado en un color más clarito, como un rosita, f de xy igual a la función de x y sub 0, porque recuerden que x es como que permanece constante, entonces independientemente de cómo le escribamos, x es una constante, recordemos eso. Luego solo vamos a ir cambiando las posiciones en donde aparece y donde corresponda ser reemplazada por la coordenada de evaluación. Es decir, les vuelvo a repetir, f de x y sub 0 más, ahora, el término que corresponde al factor de x menos x sub 0, ahora va a ser y menos y sub 0. ¿Ven? Y tenemos el primer subíndice que corresponde a 1. Y menos y sub 0 sobre 1 factorial. Por la derivada, ¿cuál es la variable acá? Y. Entonces va a ser la primera derivada respecto de y, valuada en x e y sub 0. Más y menos y sub 0, ahora elevado al cuadrado dividido 2 factorial. Por la función derivada dos veces respecto a la variable. Ya tenemos la derivada primera, ahora hacemos la derivada segunda. Ya esa derivada segunda la vamos a evaluar en x e y sub 0. Más nos queda el término del error complementario que será y menos y sub 0 elevado al cubo sobre 3 factorial por la función derivada 3 veces respecto de y por x menos un punto intermedio, ahora correspondiente a las y. Entonces vamos al gráfico. Vean en el gráfico. Entre y sub 0 e y tenemos un punto intermedio que corresponde a esa especie de n, que es eta. Tendremos entonces esa evaluación para el eje vertical, en este punto que corresponde al punto intermedio. Entonces, este valor eta va a estar comprendido entre y sub 0 e y va a ser igual a y sub 0 más un valor tita sub 1, le vamos a llamar para diferenciarlo de los otros, factor de y menos y sub 0. Y tita sub 1, para que sea un porcentaje del segmento, tiene que estar comprendido entre 0 y 1. Ahora, en esto que acabamos de hacer, tenemos que nuestras incógnitas son f de x y sub 0, la derivada primera de y en x sub 0 y así sucesivamente. Veamos cómo lo analizamos entonces. Vamos a identificar en primera instancia cuáles son las funciones que debemos tratar de encontrar. Y corresponden a, están indicadas con una flecha, la función valorada en x y sub 0. La primera derivada de la función respecto a y en x y sub 0. También nos hace falta la derivada segunda de y dos veces, valuada en x y sub 0. Por último, nos hace falta la derivada tercera respecto a y tres veces, valuada en x y en este valor eta correspondiente en valor intermedio del segmento. Para poder encontrar estas, vamos a considerar ahora que la variable independiente es x. De este modo, donde tengamos que evaluar a la función será evaluada en x sub 0. La función aproximada, mediante la fórmula de Taylor, resulta ser la que está indicada con una flecha. Vean, f de x y sub 0, que es la primera de nuestras incógnitas, se va a obtener como la función f evaluada en x0 y sub 0, más x menos x sub 0 sobre 1 factorial, f' de x evaluada en x0 y sub 0, más x menos x sub 0 al cuadrado sobre 2 factorial, por la derivada segunda respecto a x dos veces en x0 y sub 0, más x menos x sub 0 elevado al cubo sobre 3 factorial, por la derivada tercera respecto a x tres veces, que está evaluada, fíjense,
en y sub 0, que era la que, la que ya teníamos, y ahora en un punto intermedio entre las x0 y x, es decir, el primer valor, epsilon 1. Este epsilon 1 se va a obtener como la suma entre x sub 0 más un porcentaje de la magnitud del segmento. La magnitud del segmento está dado por x menos x sub 0. Por lo tanto, θ sub 2 debe estar comprendido entre 0 y 1. Ahora bien, noten entonces que tenemos el primero de estos elementos. F, lo que hemos obtenido con esta ecuación es la función evaluada en x e y sub 0, que sería la primera de las incógnitas que aparece en nuestra primera ecuación. Ahora necesitamos encontrar la misma función pero derivada respecto de y una vez, luego derivada dos veces respecto de y y luego derivada tres veces. Entonces vamos a hacer eso. Tenemos que derivar esta última expresión que hemos obtenido respecto a y una vez, luego respecto a y nuevamente y finalmente una tercera derivada respecto a y. Entonces ahora nuestra tarea es derivar la función f de x y 0 respecto a y. Entonces será f' x y sub 0 derivado respecto de y igual a f en x0 y 0 derivado respecto de y más x menos x sub 0 sobre 1 factorial. Antes teníamos que era la derivada respecto de x, la derivada primera respecto de x evaluada en x0 y 0. Bueno, ahora va a ser la derivada segunda respecto a y, de la que antes estaba derivada respecto a x. Por lo tanto nos va a quedar f' y x en x0 y 0. Y luego completamos, ¿cierto? Con x menos x sub 0 sobre 1 factorial. Más. Luego tenemos la tercera derivada. Tenemos la derivada segunda respecto de x. Ahora vamos a derivar respecto de y. Así que va a ser la derivada tercera. Y hasta ahí dijimos que íbamos a frenar porque no íbamos a utilizar las derivadas de orden 4. ¿Recuerdan? Así que aquí frenamos en la derivada tercera. En este caso, esta va a ser la parte del residuo y tenemos un valor intermedio entre x sub 0 y x, pero tiene que ser distinto del anterior, por lo tanto lo vamos a llamar epsilon 2. Y el epsilon 2 lo vamos a asociar con un θ sub 3, que también debe estar comprendido entre 0 y 1. Para encontrar la derivada segunda respecto de y, derivamos la ecuación que acabamos de encontrar. Así tendremos derivada segunda respecto a y dos veces de x y sub 0 igual lo que antes era la derivada primera respecto de y evaluada en x0 y 0, ahora va a ser derivada segunda respecto de y dos veces evaluada en x0 y 0. Síganme por favor. Más x menos x sub 0 sobre 1 factorial, que es exactamente igual. Y luego vamos a volver a derivar la anterior, pero estamos ya en la derivada de orden 3. Ahí vamos a frenar. Entonces va a ser derivada tercera respecto de y dos veces y de x una vez. Epsilon 3 y sub 0. El epsilon 3, recuerden ustedes que es un punto intermedio entre x sub 0 y x, pero distinto de los dos anteriores, por eso le llamamos epsilon 3. Y va a estar asociado con un valor porcentual θ sub 4 de la magnitud del segmento entre x y x sub 0. Hemos encontrado entonces cuáles son las partes componentes, escúchese bien, cuáles son las partes componentes del polinomio que aproximan a la función f de x y, incluido también el residuo. Entonces, si reemplazamos en la ecuación que presentamos en la placa número 5, lo que vamos a obtener es esta ecuación bien extensa, en donde tenemos el primer término
corresponde a f de x y sub 0. Copiamos toda la expresión. Más y menos y sub 0 sobre 1 factorial y copiamos toda la expresión que le corresponde a f' i. Vean que está en el mismo color que tiene la flecha. La flecha está indicando cuál es la ecuación y nosotros tenemos presentada la ecuación con un globo del mismo color, que está en verde. Luego tenemos i menos i sub 0 al cuadrado sobre 2 factorial por la parte que está en celeste ahora. Vean que esa parte en celeste corresponde a lo que hemos obtenido anteriormente, más el término del residuo. Bueno, una vez que hemos obtenido esto, ya tenemos cuál es la aproximación a nuestra función f de xy, inclusive con el residuo, por lo tanto esas dos cosas son iguales. Vamos a ver ahora cómo procedemos para continuar con el análisis. Tenemos esta ecuación que es bastante extensa. Entonces lo que nos queda es aplicar la propiedad distributiva dentro de los términos de paréntesis y agrupar las funciones que están sin derivar, aquellas que tienen la primera derivada y luego segunda y tercera derivada. Y aquí es conveniente que ustedes estén, como les insisto, hoja y birome o lápiz en mano. La hoja puede ser una hoja borrador porque todavía estamos en la instancia de aprendizaje, pero es importante que ustedes estas ecuaciones las sepan y las pueden escribir en la hoja. Si yo les pudiera mostrar en el pizarrón, yo las desarrollo las fórmulas paso por paso. Cada una de los símbolos, de la derivada, de la función, y ustedes verían que yo voy escribiendo cada una de estas ecuaciones. Eso mismo deben tratar ustedes de hacer. Yo aquí en esta oportunidad les estoy mostrando ya cómo queda, cómo está el resultado final, sin que ustedes me puedan ver escribiendo. Pero la idea es que ustedes adquieran la gimnasia y la capacidad para poder escribir estas ecuaciones y para poder escribir la igualdad y saber dónde estoy aplicando propiedad distributiva, qué parte va con cuál. Es una de las habilidades del proceso de formación que yo necesito que ustedes adquieran. Veamos entonces cómo queda nuestra función f de xy. Y se las leo. F de xy igual a la función valuada en x0 y 0. Vean que del paso anterior aplicamos propiedad distributiva de x menos x sub 0 sobre 1 factorial dentro del paréntesis. Lo mismo hice con el término de i menos i sub 0 sobre 1 factorial. Nada más que aquí es reordenado colocando las derivadas primeras asociadas, juntitas, luego las que corresponden a las derivadas segundas y finalmente a las derivadas terceras. Entonces, en relación a las derivadas primeras, tenemos x menos x sub 0 sobre 1 factorial por la derivada respecto a x valuada en x0 y 0. Luego, vean que para la misma derivada primera ahora tenemos derivada respecto de y. Y lo que vamos a tener como factor es i menos i sub 0. ¿Ven? Ahora en el caso de la derivada segunda, tendremos x menos x sub 0 al cuadrado sobre 2 factorial. Primero dejé la derivada segunda respecto a x dos veces, valuada en x0 y 0. Luego dejé la derivada segunda, esto yo lo ordené de esta forma, la derivada segunda intercalada, ¿ven? Y x, derivada respecto de y, derivada respecto de x, valuada en x0 y 0. Y esa, que está derivada respecto de x y y, fíjense que los factores son x menos x0 y menos y0, ¿ven? Más el tercer término que está dentro de este globo rojo es i menos i sub 0 al cuadrado sobre 2 factorial. Y aquí está la derivada segunda respecto a y dos veces. Vean entonces que tenemos derivada segunda, el primer término sería derivada segunda respecto a x dos veces más todo lo que tiene. El último va a ser derivada segunda respecto a y dos veces con todo lo demás.
Y en el medio dejé la que combina las dos variables en la derivada. El último término que aquí aparece agrupa las derivadas terceras. Y las agrupé con un criterio similar al anterior. De este modo van a tener derivada tercera respecto a x 3 veces, epsilon 1 y sub 0, en el extremo. Fíjense, en el otro extremo de la ecuación, para seguir la idea, aparece y menos y sub 0 sobre 3 factorial, derivada tercera de y. Hablo en x y en eta. En el medio he dejado, fíjense que tenía x, en el primer término tenía x menos x sub 0 al cubo sobre 3 factorial. Bueno, luego x menos x sub 0 al cuadrado sobre 2 factorial. En el miembro que le sigue, x menos x sub 0 sobre 1 factorial. ¿Ven? En la potencia va disminuyendo. 3, 2, 1 y 0 para la última. Mientras que las potencias para las variables y va creciendo. Primero es 0, luego la potencia es 1, y ahí nos queda y menos y sub 0. Luego la potencia es 2, y menos y sub 0 al cuadrado. Y finalmente la potencia es 3, y menos y sub 0 al cubo. Así, este último término corresponde al término del error. Se los leo. Va a quedar x menos x sub 0 elevado al cubo sobre 3 factorial por la derivada tercera respecto a x 3 veces, valorada en epsilon 1, y sub 0, más x menos x sub 0 al cuadrado sobre 2 factorial por y menos y sub 0 sobre 1 factorial por la derivada tercera, una vez respecto a y, dos veces respecto a x, epsilon 2 y sub 0, más x menos x sub 0 por y menos y sub 0 al cuadrado sobre 1 factorial sobre 2 factorial por la derivada tercera, ahora dos veces respecto a y, una vez respecto a x, con epsilon 3, y sub 0, más el último término, y menos y sub 0 elevado al cubo sobre 3 factorial por la derivada tercera respecto a y 3 veces. Aquí tenemos entonces completa la función que corresponde a la fórmula de Taylor. Para tratar de reducir un poco más esta expresión, lo que hacemos es considerar que 1 factorial es 1. Por lo tanto, lo podemos eliminar de la simbología. Luego podemos tomar factor común 1 sobre 2 factorial. Y eso nos elimina todas las cuestiones que están dividiendo en la segunda parte de nuestra función. Y finalmente, todo lo que son derivadas terceras lo podemos reducir a decir que es el residuo, es decir, R. Así, lo que vamos a obtener corresponde a f de x y igual la función valorada en x0 y 0 más x menos x sub 0 por f' de x valorada en x0 y 0 más y menos y sub 0 por f'y valorada en x0 y 0 más 1 sobre 2 factorial, que es lo que tomé factor común. Entonces, al tomar factor común, había un término que no lo tenía, que era el término intermedio. No tenía el 2 factorial dividiendo. Entonces, 2 factorial es 1 por 2, que es 2. El 2 que aparece en el término central de esto que está entre corchetes. Tenemos entonces, dentro de este corchete, x menos x sub 0 al cuadrado, derivada segunda de la función respecto a x dos veces, más 2 por x menos x sub 0, y menos y sub 0, la función derivada dos veces respecto a x e y, valuada en x0 y 0, más y menos y sub 0 al cuadrado por la derivada f, derivada dos veces respecto de y en x0 e y0. Bueno, con esto entonces hemos logrado encontrar cuál es la función. Pero veamos qué ocurre si n tiende a infinito.
Si n tiende a infinito, es decir, tenemos tanta cantidad de términos que nuestro polinomio se va a aproximar a la función y por lo tanto el residuo será igual a 0. De manera equivalente podemos decir que si n tiende a infinito, entonces el segmento que separa a x sub 0 de x se hace cada vez más pequeño y corresponde a un incremento delta x. En el caso de las y ocurre lo mismo, y menos y sub 0 es igual a delta y. Si reescribimos entonces, ahora decimos que este incremento delta x va a ir reemplazado en la ecuación en las posiciones en donde se encuentre x menos x sub 0. El incremento delta y va a ir reemplazando de donde se encuentre y menos y sub 0. Lo que vamos a obtener es lo que está aquí dentro de este globo medio rosado. Perdón por el color, no es rosado, pero no encuentro la palabra para ese tipo de color. Ustedes sabrán entender. Nos ha quedado entonces f de xy igual a la función valuada en x0 y 0, derivada primera respecto de x, valuada en x0 y 0, por delta x ahora, más la función derivada respecto de y, valuada en las coordenadas x0 y 0, por delta y, más 1 sobre 2 factorial, que sería un medio, nada más que lo mantenemos para saber que estamos dentro de la serie, multiplicado por lo que está dentro de paréntesis es derivada segunda respecto a x dos veces, valuada por delta x al cuadrado, más 2, la derivada segunda respecto de x e y, valuada en el punto que corresponde, por delta x delta y, más la derivada segunda respecto a y dos veces, en x0 y 0, por delta y al cuadrado más el residuo. Vean que algo interesante de esto es expresarlo en términos de la fórmula de Maclaurin. Bueno, esto que encontramos aquí es la fórmula de Taylor para una función de dos variables. Y Maclaurin lo que dice es, si x sub 0 es igual a 0, a mí se me simplifica mucho esta ecuación. Y la presento aquí al final de esta hoja 9. Vean entonces que donde está x sub 0 y sub 0, debemos poner 0. En todos los lugares donde haya que evaluar, colocamos 0. No quiere decir que la función se anule o que desaparezca, simplemente que estamos evaluando en 0. Y por otro lado, delta x, ahora si nos fijamos en su forma, x menos x sub 0 es igual a delta x. Por lo tanto, si x sub 0 es nulo, es 0, delta x es igual a x. Y por lo tanto, tenemos f de xy es la función valuada en 0, 0. Luego la derivada primera respecto de x valuada en 0, 0 por x. Más la derivada respecto a y valuada en 0, 0 por y. Más un medio factor de la derivada segunda de la función valuada en 0, 0 por x al cuadrado. Más dos veces la función derivada dos veces respecto a x e y, valuada en 0, 0, por x por y. Y el último término corresponde a más la derivada segunda respecto a y dos veces, 0, 0, y al cuadrado. ¿Ven? Se ha compactado muchísimo la expresión respecto a la que teníamos previamente. A la fórmula de Taylor, como la hemos obtenido, nos va a resultar de importancia para poder hacer un análisis de los máximos y mínimos, que es lo que vamos a comenzar a analizar ahora. Este tema en sí lleva una necesidad de estar ordenado, ser prolijo, mantener bien encaminado los pasos de resolución para no confundirnos entre medio. Una vez que nosotros adquirimos estas capacidades, bueno, vamos al análisis ahora de los máximos y mínimos, que es lo que nos ocupa en este capítulo fundamentalmente. Consideremos entonces una función del tipo z igual a f de xy, dos variables independientes y una variable dependiente.
Vamos a decir que estamos en presencia de un máximo o un mínimo a partir del signo que adquiera el incremento delta f. Vean ustedes que este incremento delta f se forma como la función valuada en x0 más delta x y 0 más delta y, es decir, la función incrementada en sus dos variables, menos el valor de la función en el punto inicial. Esto nos va a permitir conocer si estamos en presencia de un máximo relativo o un mínimo relativo. Noten entonces que cuando estamos en presencia de un máximo relativo, cualquier punto incrementado respecto de la condición inicial que nosotros estemos adoptando como punto crítico va a generar que este incremento en la función sea negativa y por lo tanto va a ser menor que 0. En el caso de que sea positiva, vamos a estar en presencia entonces de un mínimo relativo. Vuelvo a insistir en lo mismo entonces. El signo del incremento de la función nos va a permitir establecer la naturaleza del punto crítico que hayamos determinado. Se entiende por punto crítico aquel que está en un extremo, que puede ser un máximo, un mínimo o el equivalente a un punto de inflexión, que cuando estamos en el espacio se lo denomina punto de ensilladura. Algo similar en concepto, no es la misma noción, pero es algo parecido, porque el punto de inflexión ahora es una recta de inflexión y también puede establecerse mediante mecanismos de este tipo. Pero vean, ahora nos interesa máximo y mínimo relativo. Entonces decimos, si el valor de la función incrementada es menor que el valor de la función en el punto crítico, el resultado de delta f va a ser negativo y por lo tanto estamos en presencia del máximo. Por otra parte, si ahora el incremento que nosotros estamos dando sobre la función es mayor que el punto en el que estábamos antes, vamos a estar en presencia de un mínimo y por lo tanto el signo de delta f va a ser mayor a 0. Esto nos permite establecer entonces si estamos en presencia de un mínimo o de un máximo. Bien, pero sabemos que la condición necesaria para la existencia de un extremo está dada por sus derivadas primeras. Cuando nosotros tenemos una derivada primera igualada a 0, estamos diciendo que la pendiente de la recta tangente en ese punto es nula, es decir, es una recta que está horizontal y por lo tanto una recta horizontal solo puede tocar a la función en aquellos valores que sean extremos, máximos o mínimos. Por lo tanto, la condición necesaria para la existencia del extremo consiste en que las derivadas primeras valuadas en el punto sean iguales a 0. Cuando esto ocurre, estamos en condición necesaria, pero no es suficiente. Para la condición suficiente de la existencia del extremo necesitamos una herramienta adicional y que es la que aquí se presenta en la parte inferior de esta placa número 10. Es denominado hessiano y está evaluado en el punto crítico que hemos establecido y corresponde al producto entre las derivadas segundas de la función valuada en el punto respecto a x y respecto a y, menos el cuadrado de la derivada de la función, derivado dos veces respecto a x y respecto a y. Y bueno, ahora lo que necesitamos es establecer cómo es posible llegar a esta ecuación, que es la que nos va a definir cuáles son las características de este punto extremo, si es un máximo, un mínimo o si no existe. Veamos entonces cómo podemos analizar esto. Les hago notar en esta última ecuación que de la primera, de la serie de Taylor, les dije, tenemos f en x0 más delta x y 0 más delta y. Igual, el término que le sigue, la función valuada en x0 y 0, le podemos pasar restando. ¿Ven? Le podemos pasar restando el primer miembro. Luego las derivadas primeras se anulan y se desaparece el segundo y el tercer término, con lo cual nos queda 1 sobre 2 factorial y todo el resto. Esta diferencia entre la función incrementada menos la función valuada en el punto crítico es delta f.
Entonces ahora nosotros necesitaríamos saber qué ocurre con el signo de delta f, porque vimos, si delta f es mayor que 0, mínimo, si delta f es menor que 0, máximo. De esa expresión que tenemos allí, necesitamos poder establecer si es positivo, si es negativo o si es nulo. Para poder demostrar lo que estamos proponiendo, nos vamos a basar en la fórmula de Taylor para una función que se ha incrementado, pero que corresponde en sus variables a x0 más delta i y 0 más delta i. Vean que es una f de xy en definitiva, porque desde el punto crítico, que corresponde a sus coordenadas x0 y 0, le incrementamos una cantidad delta x y una cantidad delta y. Podemos escribir entonces nuestra serie de Taylor tal como se muestra en esta placa número 11, en donde dice la función valuada en x0 y 0 más la derivada de la función respecto a x valuada en el punto por delta x más la derivada de la función respecto a y valuada en el punto crítico por delta y más 1 sobre 2 factorial por, y ahora tenemos el signo entre corchetes, derivada segunda de la función valuada en el punto crítico respecto a x dos veces por delta x al cuadrado más 2 veces la derivada segunda de la función valuada en el punto crítico respecto a x y a y ha sido derivada por delta x delta y más la derivada segunda de la función respecto a y dos veces valuada en el punto x0 y 0 por delta y al cuadrado más el residuo. Bueno, yo se los leo para que ustedes siempre tengan presente que lleva tiempo el análisis de cada una de estas ecuaciones y lograr identificar qué hay dentro de cada uno de los términos y de dónde viene. Más importante aún, hacia dónde vamos. Entonces, asumimos que el punto P sub 0 corresponde al punto crítico, por supuesto, y que existen derivadas primeras, que la función es continua y que además estas derivadas primeras pueden hacerse igual a 0. Si esto ocurre, entonces recordemos que el incremento de la función era la función con su variable x incrementada, la variable y incrementada, menos la función en el punto original. Entonces, si la derivada primera se anula en el punto crítico, en la primera ecuación de la serie de Taylor, noten que el segundo miembro y el tercer miembro van a simplificarse, puesto que tienen la primera derivada. Pero en el punto crítico esa primera derivada es nula. ¿Bien? Entonces, delta f, vamos ahora a la última de las expresiones, delta f va a ser igual a la función incrementada menos la función en x0 y 0. Con lo cual tendremos delta f igual a 1 sobre 2 factorial, todo lo que tenemos dentro del paréntesis, más R2. Para esto entonces vamos a multiplicar y dividir por delta s al cuadrado el numerador y el denominador de la expresión que tenemos dentro del paréntesis. Vamos a obtener entonces lo presentado en la placa 12. Recuerden ustedes que delta S correspondía a la hipotenusa del triángulo formado por los catetos delta X y delta Y. Es decir, multiplicamos y dividimos numerador y denominador. Bien, entonces lo que corresponde al numerador lo dejamos fuera del término de corchete y dentro aplicaríamos como si fuera una propiedad distributiva. ¿Observan? En la primera de las ecuaciones, delta f, entonces aparece delta s dividiendo en cada uno de los términos delta s cuadrado. Recordemos que el cateto adyacente sobre la hipotenusa de este triángulo es igual al coseno del ángulo y que el cateto opuesto sobre la hipotenusa es el seno del ángulo. Por lo tanto, ahora podemos reemplazar. Para lograr una forma más compacta, reemplazamos las expresiones trigonométricas que relacionan los lados del triángulo para obtener una función más pequeña y más fácil de analizar. Entonces, reemplazamos
delta x sobre delta s al cuadrado va a ser igual a coseno cuadrado. Veamos la ecuación que está al medio de esta placa número 12. Tendremos entonces delta x sobre delta s al cuadrado es igual a coseno cuadrado de phi. Luego tenemos delta x sobre delta s es coseno, delta y sobre delta s es el seno. Por lo tanto, reemplazamos 2, la función derivada respecto a x y a y, coseno de phi, seno de phi, más, finalmente, en la última expresión tenemos delta y al cuadrado dividido delta s al cuadrado. Esto no es otra cosa más que el seno cuadrado. Y bueno, aquí ya estamos en condiciones entonces de ir viendo algunas cuestiones. Los términos de coseno y seno, en los extremos, coseno está asociado a las derivadas segundas respecto a x. Seno está asociado a la derivada respecto de y. Entonces, vamos a tratar de completar cuadrados del término entre paréntesis a los fines de poder establecer cuál es el signo. Recuerden esto, lo que estamos tratando de hacer es identificar cuál es el signo, si es positivo, si es negativo, si es cero, de lo que estaba dentro del corchete. Por lo tanto, con estas estrategias, lo que estamos logrando es aislar diferentes partes de la ecuación para independizarnos de aquellas cosas que pueden ser positivas o negativas. Para continuar con este análisis, vamos a multiplicar y dividir por la derivada segunda de la función. Y vamos a sumar y restar la derivada segunda de la función respecto a x respecto a y por el seno cuadrado de phi. Lo que estamos haciendo con esto es completar cuadrados. Recuerden, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, lo que necesitamos hacer para completar cuadrados es multiplicar y dividir, sumar y restar convenientemente todo aquello que sea necesario, manteniendo siempre la misma igualdad, de manera tal de poder elevar las cosas al cuadrado. Cuando nosotros hacemos esto, ustedes saben que todo número elevado al cuadrado es positivo. Por lo tanto, estamos intentando aislar las partes que tenemos dentro del paréntesis para poder analizar el signo. ¿Bien? Dije entonces que vamos a multiplicar numerador y denominador por la derivada segunda de la función respecto a x. Ven que aquí le hemos sacado el tilde. Se entiende que esta es otra forma de escribir las derivadas. Pero fíjense cómo se limpia la pantalla, cómo se limpia la ecuación cuando nosotros llevamos a esta otra forma de escribir las derivadas. Entonces aquí tendremos, fíjense el término que está dentro del corchete, que es el que a nosotros nos interesa. Dividiendo vamos a tener a f derivado dos veces. En el numerador nos ha quedado la función derivada respecto a x dos veces al cuadrado por el coseno cuadrado de phi. Por lo tanto, eso es un término que sería el primer elemento al cuadrado. Luego tenemos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y hay un término que nos estaría molestando, llamémosle entre comillas. Entonces, para que no nos moleste, es lo que hemos sumado y restado como la derivada segunda de la función respecto a x e y por el seno cuadrado de phi. ¿Ven? Ahí lo sumamos y lo restamos. Entonces, de esta manera, lo que vamos a obtener es el término intermedio. El primer elemento de este trinomio cuadrado perfecto va a ser f2xx, es decir, derivada segunda de la función respecto a x dos veces elevado al cuadrado. Bien, por el coseno de phi. Ese sería el primer elemento porque está todo el cuadrado. Bien, luego tenemos el doble producto del primero por el segundo. El primero dijimos que era f derivado dos veces respecto de x por el coseno de phi, y el segundo es f derivado respecto a x respecto a y por el seno de phi. El tercer elemento corresponde a
f de xy por el seno de phi todo el cuadrado. Bueno, con esos tres, entonces, forman el trinomio cuadrado perfecto, que es lo que tenemos elevado al cuadrado en la ecuación intermedia. Luego nos queda más, vamos a tomar factor común seno cuadrado de phi, y estaremos obteniendo entre paréntesis la derivada segunda respecto a x dos veces, derivada respecto a y dos veces, menos la derivada respecto a x e y elevado al cuadrado, sobre la función derivada dos veces respecto a x. Bueno, ¿qué hemos logrado acá en definitiva? El signo va a ser independiente, escuchen esto, el signo va a ser independiente del término que tenemos elevado al cuadrado, porque todo número elevado al cuadrado nos va a dar un número positivo. Por lo tanto, ese término dentro del paréntesis deja de formar parte de nuestro problema. Y ahora debemos analizar el signo de fxx, f y y menos fxy elevado al cuadrado. Seno cuadrado de phi nos deja de interesar, producto de que el seno cuadrado de phi es siempre positivo, porque está elevado al cuadrado. En el denominador también nos va a influir la derivada de la función respecto a x dos veces. Entonces ahora, nuestro signo del incremento delta f depende de la derivada segunda, que es lo que está dentro de un globo, que dice caso 1. Derivada segunda de la función respecto a x dos veces, derivada segunda respecto a y dos veces, menos la derivada respecto a x e y elevado al cuadrado. Y por otro lado, también va a depender del signo que tengamos en el denominador. En el denominador tenemos la derivada segunda respecto a x. Entonces, si logramos conocer el signo de ese cociente, podremos establecer si delta f es positivo o negativo. Si es positivo, será un mínimo. Si es negativo, corresponderá a un máximo. El segundo caso se presenta cuando el término entre paréntesis es mayor a 0 y el denominador es mayor a 0. Es decir, numerador y denominador ambos positivos. Entonces, positivo dividido positivo, por regla de los signos, obtendremos un número positivo. Por lo tanto, delta f es mayor a 0 y estamos en presencia de un mínimo. Cuando el numerador es menor a 0, tal como se presenta en el caso 3, pero el denominador posee una derivada segunda de x mayor a 0, entonces estamos en presencia de un punto de ensilladura. El punto de ensilladura es aquel donde no tenemos un máximo ni un mínimo. Es un punto que en una dirección es mínimo, mientras que en la dirección perpendicular corresponde a un máximo. El caso 4 corresponde a cuando el numerador es igual a 0, siendo el denominador distinto de 0. En esta situación nada podemos asegurar y debemos continuar el análisis por otros métodos. Generalmente se utilizan métodos numéricos, técnicas numéricas de aproximación, pero a esto no lo estudiamos en este curso. Tenemos así que hemos encontrado cómo determinar las características de un punto crítico a partir del hessiano y a partir de las condicionantes vinculadas con la derivada primera. Repasemos entonces cómo es nuestro procedimiento. Tendremos una función continua y derivable de dos variables. Sobre esta vamos a realizar la derivada primera respecto a x y luego respecto a y. Recuerden que son dos variables independientes, tenemos dos direcciones posibles de análisis y por lo tanto utilizamos las derivadas parciales según las direcciones x e y. Luego despejamos de aquí los puntos críticos, las coordenadas de los puntos críticos. Estas coordenadas la vamos a obtener despejando de la igualdad que tenemos en este punto número 1. Luego vamos a evaluar el hessiano. El hessiano es una matriz, un determinante de una matriz formada por las derivadas segundas de acuerdo a lo que vimos para la serie de Taylor. Es una buena forma de memotécnica de poder representar
el valor que nos está dando el signo de esto que estuvimos viendo recién, de este cociente. Entonces veamos, si el valor del hessiano cuando es evaluado en uno de los puntos críticos es mayor a 0, decimos que hay un punto extremo. Si es menor que 0, decimos que hay un punto de ensilladura. Y si es igual a 0, nada se puede asegurar, se deberá continuar con otro tipo de análisis. Una vez establecido el valor del hessiano, el signo del hessiano, el paso 3 consiste, en aquellos casos donde sea mayor a 0, obtener las derivadas segundas respecto a x 2 veces y respecto a y 2 veces. Luego vamos a obtener un signo. Si este signo es negativo, estamos en presencia de un máximo. Y si es positivo, estamos en presencia de un mínimo. Por último, si lo que necesitamos es conocer la coordenada z del punto crítico, y bueno, este paso ya es muy simple. Reemplazamos las coordenadas del punto crítico en la función z igual a f de x, y con esto habremos obtenido las tres coordenadas del punto: x sub y sub i, z sub i. Un tipo de situación que puede presentarse corresponde a los máximos y mínimos condicionados. En este caso, lo que tratamos de hacer es determinar los extremos de una función de varias variables donde no todas sus variables son independientes, sino que están relacionadas entre sí mediante algún tipo de condición. Estas condiciones normalmente vienen presentadas a través de una función implícita en donde tenemos dos alternativas. Una es posible explicitar la variable y la otra donde no es posible explicitarla. Consideremos, como hacemos siempre, una función de dos variables del tipo z igual a f de xy, que corresponde a nuestra función analizada. Y luego otra función que corresponde a la función condicionante, y escrita tal como se los acabo de decir, en forma de función implícita. Entonces, en el primero de los casos, es posible explicitar una de las variables, sobre todo la variable independiente, obteniendo a partir de esta función phi una nueva función y igual a g de x. Entonces, como y depende de x, ahora podemos reemplazar en nuestra función z que x depende de ella misma y depende de la función g de x. Y en definitiva, noten ustedes que a través de un manejo algebraico, la función z termina dependiendo de una sola variable. Por lo tanto, seguimos el procedimiento desarrollado en análisis matemático 1. Realizamos la primera derivada, la igualamos a 0, determinamos el punto crítico, evaluamos en la derivada segunda, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué ocurre cuando no es posible explicitar? Bueno, en esta situación, lo que necesitamos hacer es obtener la derivada de la función z sin que podamos explicitar la variable y. Y por lo tanto vamos a seguir el método conocido como el de los multiplicadores de Lagrange. En este caso, tendremos entonces, como primer paso, establecer la derivada respecto de x utilizando la regla de la cadena, porque lo que sí sabemos es que la función y depende de x. Entonces tendremos derivada de z respecto de x va a ser igual a la derivada de la función respecto de x por la derivada de x respecto de x, más la derivada de la función respecto de y por la derivada de y respecto de x. En este caso hemos establecido entonces a partir de esta regla de la cadena cuál es la derivada de la función z respecto a x. Nosotros sabemos que la derivada de la función z respecto a x va a ser igual a 0 producto de que estamos en un extremo, es decir, la pendiente de la recta tangente va a ser nula y por lo tanto esto nos permite escribir la ecuación de la siguiente manera: derivada de la función respecto a x más la derivada de la función respecto a y por la derivada de y respecto a x. Esta, en este caso, fíjense que derivada de x respecto a x es igual a 1. Por otro lado, tenemos también la derivada de la función phi.
La derivada de phi respecto de x más la derivada de phi respecto de y por la derivada de y respecto de x igual a 0 nos permite ahora establecer una proporcionalidad entre las partes intervinientes en estas dos ecuaciones. Noten entonces que aquí tendremos, en ambos casos, cuando digo ambos casos, ambas ecuaciones, nos permiten a nosotros establecer la derivada de y respecto de x. Bien. De la primera, entonces, si despejamos, la derivada de f respecto a x pasa restando, y luego la derivada de f respecto de y pasa dividiendo. Lo mismo ocurre con la función phi. Por lo tanto, la derivada de y respecto de x, según la primera ecuación, se escribe como el cociente entre menos derivada de la función respecto a x dividido la derivada de la función f respecto de y. También podemos escribir derivada de y respecto de x como la derivada menos la derivada de phi respecto de x sobre la derivada de phi respecto de y. Ahora bien, podemos pasar multiplicando y dividiendo para establecer la proporción y obtendremos la ecuación que se presenta sobre la derecha. Esta proporción que hemos encontrado también puede hacerse igual a un coeficiente que normalmente se lo denomina lambda. Este coeficiente lambda entonces nos va a permitir escribir estas dos ecuaciones vinculándolas entre sí. Vean que vamos a separar las derivadas respecto a x por un lado y las derivadas respecto a y por otro. De esta manera tendremos derivada de la función respecto de x más lambda por derivada de la función phi respecto de x igual a 0. Luego, derivada de la función respecto a y más lambda derivada de la función phi respecto a y igual a 0. Y aquí tenemos dos ecuaciones, pero tres incógnitas. Por lo tanto, realmente se nos ha complicado. Lo que vamos a hacer es tratar de buscar una función auxiliar que esté disponible dentro del problema del condicionamiento, de manera tal de disponer de tres ecuaciones con tres incógnitas. Esta función adicional corresponde ni más ni menos que a la función condicionante, ya que aquí tenemos posibilidades de determinar x, y lambda, que son nuestras incógnitas, a partir de estas tres ecuaciones. Esta entonces es la condición necesaria para la existencia de un extremo sin tener que despejar, o ante la imposibilidad de poder despejar de la función condicionante, la relación entre las variables producto que no es posible explicitar. La naturaleza del punto crítico ya viene a ser un problema definido por el mismo problema. ¿Qué quiero decir con esto? Saber si es un máximo o un mínimo ya no es tan simple mediante las ecuaciones, sino que nos vamos a dar cuenta si estamos en presencia de un máximo o un mínimo producto de las condiciones físicas que tenga nuestro enunciado y nuestro problema. Es decir, hay situaciones en donde tenemos dos alternativas, un signo positivo y un signo negativo. Si nosotros sabemos que físicamente una distancia negativa no existe, entonces habremos encontrado un máximo vinculado con una cuestión de carácter, llamémosle de sentido común, o de cuestión racional, o asociada al problema físico. Lagrange entonces, al formular esta manera de resolver la determinación de los puntos críticos, propone la función auxiliar de Lagrange, que básicamente es una función que compila a f de xy, a phi de xy y al parámetro lambda. De esta forma es una función que posee tres variables y que la particularidad radica en que la derivada respecto a estas tres variables, que son independientes entre sí, las asumimos como independientes, nos permiten obtener el sistema de ecuaciones presentado anteriormente. Finalmente, hay una alternativa adicional que es utilizar la expresión esta auxiliar de Lagrange, la función auxiliar de Lagrange,
para una función de n variables. Entonces aquí se presenta una función típica y caracterizada como una relación entre x1, x2 y así sucesivamente hasta xn, donde tenemos funciones implícitas que vinculan las variables de la función f. Estas funciones φ1, φ2, φm poseen variables independientes y asumimos que no es posible explicitar. Entonces, la función auxiliar de Lagrange se escribe de manera similar a como lo hicimos en el caso anterior. Tendremos así la f mayúscula de x1, x2, xn con los lambda, lambda 1, lambda 2, lambda m. De esta manera tendremos que está igualada a una función f minúscula de x1, x2, xn más lambda 1 phi 1 con sus variables más lambda 2 phi 2 con todas sus variables y así en general más hasta lambda m phi m con sus correspondientes variables. Las derivadas vinculadas con cada una de las variables independientes de la función auxiliar permiten establecer el sistema de ecuaciones sobre el cual podríamos resolver. Recuerden ustedes que más allá de 2, 3 ecuaciones es muy complicada la resolución y generalmente ya se utilizan ordenadores. Así que aquí hemos llegado a máximos y mínimos condicionados para una función de múltiples variables independientes. Con esto damos por concluida la unidad número 3 correspondientes a máximos y mínimos de funciones de dos variables. Ante cualquier inquietud, no duden en contactarme. Nos vemos en la próxima.